escucharan al rey Ezequías, para que entraran en temor, y eso es lo que hace el enemigo muchas veces, viene con palabras para que entremos en temor, para hacernos dudar, para aún levantarnos quizás contra autoridades que aunque han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Poder traer esa duda y ese temor a nuestra vida, porque el rey de Asiria se levantaba y venía a traer temor y a mostrar qué, a mostrar lo que veían, lo que podían ver en sus ojos humanos. Y eran a todos los pueblos allí que habían sido vencidos, que habían sido derrotados, que no podían delante del poder de este rey, delante del armamento, porque él tenía, ¿verdad? Un reino que era poderoso en lo humano, tenía un ejército que era grande, tenía las, las armas que nadie podía vencer contra esas armas. Y él usaba todo eso para traer temor al rey Ezequías. Pero aún así el rey Ezequías se mantuvo firme y el Señor le trajo palabra a través del profeta Isaías y le dijo que confiara, que él iba allí a traer esa victoria, que él iba a pelear por él, así como muchas veces nosotros vemos que el Señor trajo una y otra vez palabra en diferentes oportunidades, de diferentes maneras. El Señor dio victoria a David y le daba victoria, ¿verdad? Y él ganaba batallas peleando ejército. Pero muchas veces también el Señor daba instrucciones y quizás daba instrucciones que para los ojos humanos o para el pensamiento de un ejército o de unos soldados no tenían sentido, pero ellos aún así permanecían obedeciendo la instrucción que Dios le había dado, porque muchas veces el Señor, siendo menos, le decía, vayan, pónganse allí de frente y no hagan nada. Y eso parecía ser algo absurdo, ¿verdad? Que delante de un ejército más grande, que a los ojos podía ser más poderoso, el Señor le decía, no hagan nada. O quizás en otra oportunidad el Señor le decía, den vueltas. O en otra oportunidad el Señor decía, levanten alabanza. O coloquen a los adoradores de primero. El Señor le decía, no colocaran a los que sabían pelear, sino a los que sabían adorar. Y esas cosas quizás no podían tener sentido en nuestra humanidad, pero eran las instrucciones que Dios daba y que muchas veces depende de la obediencia y no de lo que podamos entender y no de la lógica humana, sino de la obediencia a las instrucciones dadas por Dios para que podamos tener la victoria que Dios ha prometido a su pueblo. Y así fue con el rey Ezequías. Dios habló al rey Ezequías y el Señor, después que el rey Ezequías fue y se burló y humilló y quiso traer temor, al día siguiente, cuando amaneció, todo el ejército, la mayoría del ejército, no todo, pero dice aquí la palabra, que ciento, yo no sé cuánto sería el ejército en total, pero era lo suficiente como para que el rey pudiera irse y huir, ¿verdad? Y dice aquí, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpos de muertos. Esto lo dice en el capítulo 37, versículo 36. Está hablando como el Señor, fíjense aquí, él ni siquiera se levantaron, ni siquiera fueron a pelear. El Señor hizo que cuando amaneciera todos estuvieran muertos. Ya el Señor le había dado la victoria sin ni siquiera que ellos se expusieran. El Señor venció. El Señor lo va a hacer a su manera, sin que nosotros sepamos cómo. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Permanecer fieles, permanecer íntegros, permanecer leales, porque eso fue lo que hizo nuestro Dios y ha hecho y sigue haciendo, dar instrucciones, dar palabra a su pueblo. Pero el pueblo que debía hacer, confiar y mantenerse firme, confiar y permanecer allí en esa palabra que viene de parte de Dios. Así nuestra mente, nuestra humanidad, así lo humano, lo físico nos muestre lo contrario. Estos ejércitos, este pueblo de Dios tenía la victoria, era porque Dios hablaba y ellos creían y obedecían y mantenían esa fidelidad, esa lealtad a Dios, porque aquí ese rey de Asiria, cuando estaba leyendo, venía como a querer a que ellos se rindieran, a que ellos pudieran hacer alianza con él, en medio de lo que veían. Pero, ojo, hermanos, nosotros tenemos que estar fieles, permanecer firmes. Y aunque quizás una alianza pueda parecer buena, aunque una alianza pueda parecer que puede salvar nuestra vida o que puede traer protección o seguridad o provisión, nosotros debemos permanecer fiel y cuidar de no aliarnos con aquellos que están profanando el nombre de Dios, o que en la humanidad puedan traer una seguridad, porque nuestra confianza, nuestra seguridad
vienes de parte de ese Dios poderoso que tenemos, de ese Dios que ha estado hablándonos todos los días, de ese Dios que hemos visto mover con poder, con misericordia, con amor, con ese Dios que hemos visto cómo ha traído libertad, cómo ha traído sanidad, porque hemos sido testigos de ello, porque cada semana vamos a más, porque cada semana podemos testificar. Y yo estoy seguro que esta próxima semana vamos a seguir testificando, porque así como Dios ha hablado, Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Y el Señor nos está preparando para que continuemos allí alertas, fieles, atentos a lo que Él está hablando. Y vamos a empezar aquí en el capítulo 38, en el nombre de nuestro Señor. Y dice así: en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Fíjense aquí, hermanos, gloria a Dios por su palabra. Y quiero aquí compartir y que nos podamos detener en diferentes puntos, ¿verdad? Fíjense aquí cómo inicia, ¿verdad? Que el profeta Isaías trae una palabra al rey Ezequías porque él enferma de muerte. Aquí el rey Ezequías enferma de muerte y viene el profeta Isaías a traerle una palabra. Y quizás esta palabra, ¿verdad? Es una palabra fuerte, dura, quizás no la esperaba, ¿verdad? Y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo creo que por un segundo cada uno de nosotros podemos pensar en un momento que nos diga, se acerquen, y sabemos que no está hablando cualquiera, sino que está hablando Dios a través de un siervo y dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, no solo le dice no morirás, sino que viene una afirmación y dice: y no vivirás. Esa fue la palabra que recibió el profeta, el rey Ezequías. Y yo me imagino si muchos de nosotros, ¿verdad?, podamos recibir esta palabra, o quizás muchos de nosotros hemos dicho, nos gustaría saber cuándo será ese momento en que vamos a partir, ¿verdad? Hemos dicho quizás muchas veces esto, y quizás no lo vamos a saber, porque no vamos a saber exactamente, ¿verdad? Al menos que Dios de igual manera pueda mostrarnos, pero no vamos a saber el día en que vamos a morir, eso puede ser en cualquier momento. Pero sí es importante que sepamos qué es lo que Dios sí está hablando, qué es lo que Dios sí está hablando uno y otra vez a su iglesia, y es que ordenemos nuestra casa, porque lo que sí sabemos es que el Señor va a venir en cualquier momento, y vamos a partir a su presencia, y Él va a venir por su iglesia, y ha estado hablando, y sigue hablando, porque nos habla como iglesia que estemos preparados, a que podamos ordenar nuestra casa, a que podamos despojarnos de lo que tengamos que despojar, a que tomemos decisiones, ¿verdad? Y así como Él vino a la vida de Ezequiel, esta palabra: ordena tu casa. El Señor ha estado hablando eso y ha estado hablándolo una y otra vez, que ordenemos nuestra casa. Cuando ordenamos nuestra casa es momento de tomar decisiones, es momento de que Dios quiere limpiar, es momento de que sean removidas cosas, de mover cosas, de sacar cosas que tengamos que sacar y de colocar, ¿verdad? Muchas veces cuando ordenamos colocamos cosas nuevas, y eso es lo que Dios quiere hacer. Así como adoramos, venimos delante de Dios para que Él vacíe todo, para vaciarnos completamente de todo lo que podamos haber en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras relaciones, ¿verdad? En nuestra mente, vaciar todo para que sea limpio por Dios y para que Dios pueda tomar el lugar que le corresponde, para que sea Dios allí gobernando, limpiando, enseñoreándose sobre nuestra vida. Y esto es lo que Dios está hablando: ordena tu casa. No necesitamos esperar recibir una noticia, una situación, estar viviendo por proceso para que podamos ordenar nuestra casa. No necesitamos pasar por una enfermedad. Aquí era una enfermedad de muerte que había aquí alcanzado al rey Ezequías. Y el Señor le trae esta palabra. Pero ¿qué es lo segundo aquí que podemos ver?
además de esta palabra que quizás podemos recibir de parte de nuestro Dios y que hemos recibido, porque el Señor ha estado hablando eso, ha estado hablando de que no hay tiempo, de que no podemos perder tiempo, de que somos atalayas, de que no hay tiempo de estar dormido, de que debemos estar expectantes, de que debemos estar ocupando nuestros lugares, de que aunque nos cansemos, Él renovará nuestra fuerza, de que debemos estar apercibidos. Eso es lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Pero fíjense luego que Dios trae esta palabra. ¿Qué es lo que ocurre luego que Dios da esta palabra? El rey Ezequías, ¿qué hace? Fíjense que dice en el versículo 3, que dice que Ezequías, dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová. Él volvió su rostro y esta acción de volver su rostro a la pared nos puede mostrar de alguna manera que él no le importaba lo que le estaba rodeando, él quería únicamente levantar su clamor delante de Dios. Para él lo importante era levantar una oración delante de Dios. Y allí él habló a Dios y comenzó desde su corazón a justificarse delante de Dios, pero por lo que él había hecho, lo que él era, lo que era Dios para él, porque él dice, yo me he mantenido íntegro, yo me he mantenido allí delante de ti en la verdad. ¿Y qué dice aquí? Que Ezequías lloró con gran lloro. Aquí Ezequías derramó su corazón delante de Dios. Pero fíjense que después de una palabra, ¿verdad? Y quizás esta palabra no es la que quizás muchos de nosotros, porque muchas veces quizás Dios nos da una palabra que nunca pensemos en algún momento que íbamos a recibir, ¿verdad? Una palabra que quizás nos confronta, una palabra que quizás empieza a traer, mueve realmente esos cimientos, esas bases de nuestras vidas. Y lo que hace aquí el rey Ezequiel es clamar a Dios, levantar una oración delante de Dios. Pero fíjense qué hermoso, luego en el versículo 5, ¿qué es lo que ocurre? Dios, ¿verdad? Dice aquí en el 4 que vino otra vez palabra a Isaías. Isaías ya había dado una palabra, pero luego que él oró, que Ezequías levantó una oración, viene otra vez Dios y trae otra palabra al su siervo y le dice, ve y dile a Ezequías. O sea, ya le había dado una palabra, pero después de esa oración, por eso es que el Señor nos llama a orar, a clamar, porque la oración delante de Dios, nuestro corazón humillado delante de Dios, un corazón allí derramado delante de Dios, puede mover el corazón Dios viene a traer otra palabra a nuestra vida y Dios puede transformar y cambiarlo todo. Así como en ese momento, en un instante, vino una palabra que para el rey Ezequiel, estoy segura que transformaría desde ese momento su vida. Vino luego otra palabra al rey para decirle, fíjense que dice aquí en el versículo 5, dice, he aquí he oído tu oración. Vean qué hermoso, porque Ezequiel oró y el Señor le dice a través de su siervo, he oído tu oración, porque el Señor oye nuestras oraciones. Y no solo la oye, sino dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Nosotros tenemos que tener esa certeza que cada vez que venimos, porque el Señor nos llama a clamar y orar, porque Él está atento a nuestra oración, está atento a nuestro clamor, y Él ve, Él no solo escucha, Él también ve y ve nuestras lágrimas. Le dice, he visto tu lágrima, y por eso que hizo, le prolongó sus días. Porque sabe que nos está mostrando Dios aquí, que la vida le pertenece solo a nuestro Dios, que nuestra vida es de Él, que Él es el que trae vida, que es Él el que puede traer sanidad, que es Él el que puede cambiar nuestra condición y que es Él el que si le place prolonga nuestros días aquí en la tierra. Y fíjense que dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y aquí, ¿qué más nos está mostrando nuestro Dios? Que Él no solo cuida de nuestras vidas, que no solo nosotros le pertenecemos a Él, sino que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios, allí donde estamos, Dios nos protege a nosotros y protege la ciudad, protege a su pueblo, protege a todo lo que puedan estar a nuestro alrededor, porque la cobertura de Dios es así, porque Dios estaba sobre este rey y por estar sobre este rey, quien tenía autoridad y quien tenía una posición y quien tenía allí, ¿verdad? Porque Dios le había placido colocarlo allí en medio de su pueblo. Él iba a bendecirlo a él, al pueblo y a esa ciudad. Amén. Y dice que y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Entonces, él habla de una señal. ¿Y cuál era esa señal? Y aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá, 10 grados atrás. Él retrocedió y dice, volvió el sol 10 grados atrás. Aquí esto fue lo que Dios hizo para que supiera realmente. Dice, por lo cual
había ya descendido, o sea, él hizo retroceder los grados del sol. Luego, en el versículo 9, voy a seguir aquí en el versículo 9, pero voy a estar utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice aquí desde el versículo 9, cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Y vamos a ver qué escribe aquí, qué es lo que plasma el rey Ezequías luego que se recupera, ¿verdad? Luego de tener esa enfermedad de muerte, él escribe. Y dice así en el versículo 9, cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Dice el versículo 10, yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso tienen, acaso tiene privado del resto de mis años? Y dije, en el versículo 11 dice, y dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Y esto aquí me quería detener también, porque cuando vemos que él escribe, este rey dice, no esperaba y dice, en la mitad de mis días ya no voy a ver más, o sea, se va a acabar mis días, cuando aún todavía me queda vida, porque muchas veces pensamos que nos queda mucho, pero nosotros no sabemos el número de nuestros días. Y aquí él dice, bueno, ya apenas estaba por la mitad de mis días. Pero fíjense aquí que me llamó mucho la atención, porque dice, dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. ¿Y qué me habla estas palabras aquí? Que ese es nuestro Dios, es un Dios vivo. Es un Dios que no solo como muchos a veces creen, que lo verán, si al caso tienen la esperanza que lo verán en algún momento después de la vida, después que partan o en el cielo, no, es un Dios vivo, es un Dios de vivo. Y por eso aquí el rey dice, ya no lo veré más, nunca más lo veré más aquí en la tierra de los vivos. Este rey había visto a su Dios, conocía a su Dios, a ese Dios al cual él permanecía leal, al cual él creía, en el cual él tenía esa confianza. Y él aquí en medio de esto, ¿verdad? En medio de lo que él estaba viendo, en medio de esa enfermedad, dice, nunca más veré al Señor, al Dios en tierra de los vivos. Él había visto a su Dios, así como nosotros cada día podemos dar fe y testificar que vemos cada día a nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios vivo, un Dios de aquí, en la tierra de los vivientes. Aquí nosotros lo vemos, así como decía Job, nuestro Redentor vive y estamos delante de la presencia y vivimos delante de la presencia de nuestro Dios. Aquí el rey Ezequiel está diciendo, ya no lo veré más aquí en la tierra de los vivientes. Luego dice, nunca más, fíjense aquí, ya él reflexionando, ¿verdad?, sobre lo que le tocaba vivir, dice, nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Él aquí, ¿verdad?, se vio confrontado, como muchas veces, y nosotros sabemos, porque no lo sabemos, por eso tenemos que apreciar, valorar cada instante, cada día, porque nosotros no sabemos si vendrá otro día. Por eso el Señor dice que no nos afanemos, que vivamos cada día, que hagamos lo que tengamos que estar haciendo, que no nos cansemos de hacer el bien, que velemos, que estemos atentos, porque no lo sabemos. Así que nuestro día asegurado es este día. Nuestro día asegurado es este día y por eso debemos aprovechar cada momento con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los que no le conocen, con lo que hagamos, con ponernos a cuenta, con despojarnos, con ordenar nuestra casa hoy, no es mañana, es hoy, ¿verdad? Porque dice aquí, dice, nunca más, dice, veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Amén. Perdón, estoy en el versículo, Maribel, disculpa, capítulo 38, versículo 11, estoy con la nueva traducción viviente, amén. Quizás no tiene la misma, pero estoy con la nueva traducción viviente. Y dice así, en el versículo 11, nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Versículo 12 dice, se me voló la vida como la capa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. De repente, ¿verdad? Dice aquí, de repente mi vida se había acabado. Eso era todo lo que el rey Ezequiel estaba viviendo en un segundo. Cuando le dan esta palabra, dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, ya. Entonces tenía que cambiar, ya había cambiado todo en un de repente cambió mi vida, ¿verdad? Pero luego que escribe aquí, dice, esperaré con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando y de repente mi vida se había acabado. Esto es lo que podía sentir, como quizás cualquiera de nosotros podemos sentirnos en un momento que nos diga, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque morirás, ¿cierto? No era una palabra quizás fácil de recibir. Y dice luego en el versículo 14, en mi delirio, gorgojeaba como una golondrina, como una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me secaban, fíjense esto, dice, se me secaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. Este fue el clamor, esta fue la oración del rey Ezequiel. Pero ¿sabe qué me llamó la atención aquí, hermano?
Y que ojalá que se puedan cansar nuestros ojos, pero ¿de qué? De mirar al cielo en busca de ayuda. Que no nos cansemos buscando soluciones de hombre, que no nos cansemos distrayéndonos, que no nos cansemos de ver las circunstancias, que no nos causemos de nuestro dolor, de nuestra debilidad, de lo que nos pueda rodear, que podamos levantar nuestros ojos al cielo, esperando allí, esperando, como decía el rey Ezequías aquí, que su ayuda venía del cielo. Él reconocía de dónde venía su ayuda y era del cielo. Y allí él le dijo, estoy en apuro, Señor, ayúdame. Él reconocía que su ayuda solo venía de Dios. Y hasta que sus ojos se cansaron, hermanos, porque hay que estar aquí atentos a lo que Dios habla. Muchas veces no importa, ojalá que se nos cansen los ojos de mirar a lo alto, que sea nuestro cansancio, levantar nuestra mirada delante de Dios, que nuestro cansancio sea de clamar, de orar, de postrarnos, que nuestras rodillas se puedan cansar de postrarnos delante de Dios y nuestros ojos de mirar a lo alto y de reconocer de dónde viene nuestra ayuda, porque solo viene de Dios y aquí el rey Ezequías sabía que su ayuda solo podía venir de Dios. Y ese es nuestro cansancio, ese es el cansancio que nos puede renovar, ese es el cansancio que en la humanidad no podemos entender. Ese renovar que Dios nos da cuando esperamos pacientemente en Él, cuando confiamos en Él, que aunque hayan tristeza, dolores, debilidades, enfermedad, aunque no sepamos, aunque nos sentamos confundidos, cuando estamos esperando allí pacientemente, espere a Jehová, así como decía el rey David, cuando esperamos pacientemente, allí nuestras fuerzas son renovadas, allí el cansancio ya desaparece. Allí viene nuestro Dios, así como las águilas, ¿verdad? Porque las águilas, el Señor nos muestra eso. Allí en medio de ese quizás en lo humano que no hay más nada, allí cuando el águila ya no tiene oportunidad, cuando ya no puede alimentarse, cuando ya no puede ni siquiera volar. Allí vienen esos procesos como el Señor ha hablado en este tiempo a nosotros, esos procesos como hablaba y sigue hablando cada día, que son de bendición, esos procesos que aunque duelan, renuevan nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos levantarnos a lo alto y llegar a los lugares donde es el Señor el que nos va a sostener, donde es nuestro Dios. Y seguimos aquí en el versículo 15. Dice, pero ¿qué podía decir? Dice Ezequiel. Dice aquí, pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré, fíjense aquí, después de esta situación, después de recibir esta palabra, ¿qué ocurre? Porque este es un nuevo proceso que está viviendo el rey Ezequías. Y fíjense que dice aquí, en el versículo 15, dice, ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Fíjense cómo aquí, ¿verdad? Pudo aquí en el versículo 15, ¿verdad? Aquí en esta carta que está escribiendo el rey Ezequías, él decir, después de esta angustia, después de este proceso, después de esto que estoy viviendo, ¿qué hizo? ¿Qué ocasionó esto en el corazón del rey? El reconocer cómo debía vivir el resto de sus días, el resto de sus años y cómo debía vivir. Dice aquí, caminaré con humildad. Y es lo que Dios está hablando día tras día a su iglesia a través de cada adoración, de cada clamor, de cada palabra, que nos humillemos delante de Dios, que reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos cuánto necesitamos de Él, para que cada día de nuestras vidas, para que el resto de nuestras vidas, porque esto ocurre cuando estamos en medio de esos procesos, que sabemos que nos transforman, que nos permiten conocer a Dios de una manera diferente. Allí cambia nuestra manera de vivir. Aquí el rey dice, porque seguramente no estaba aún en medio de todo lo que él vivía con lealtad y con integridad, él ahora dice, caminaré ahora con humildad durante el resto de mis días. Amén. Luego dice aquí, en versículo 16, fíjense aquí, dice, Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tu disciplina es buena y vemos cómo es así, como esa palabra de Dios es vida y es salud. Dice, tú restauras mi salud y me permites vivir. Aquí estaba reconociendo que aunque él estaba recibiendo una disciplina de parte de Dios, esto traía vida y la disciplina de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, aunque a veces no confronte, aunque a veces sea dura, aunque a veces no podamos entenderla, va a traer vida, va a traer salud, va a traer restauración. Y aquí el rey decía, tú restauras mi salud y me permites vivir.
En el versículo 17 dice, sí, esta angustia ha sido buena para mí. Podríamos decir nosotros, podemos pensar que una angustia sea buena, ¿verdad? ¿A quién le puede gustar estar angustiado? Pero él reconocía que la disciplina era buena. Y dice, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Y eso es lo que hace Dios cuando viene a nuestra vida, cuando nos llama la atención, cuando nos dice, ordena tu casa. Y Él que trae a través de la disciplina, a través de su palabra, trae restauración y nos rescata y nos perdona. Nos rescata y nos perdona. Y dice en el versículo 18, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Fíjense, esto me llamó la atención porque aquí él estaba en una enfermedad de muerte, estaba pasando todo esto que él estaba viviendo, ¿verdad? El rey Ezequías. Pero luego en el versículo 18, fíjense cómo sería el corazón realmente de este rey, cuando en medio de eso, él tiene un tiempo para meditar y reflexionar y decir, los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Fíjense, luego dice en el versículo 19, solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. O sea, él está enfermo de muerte, él recibe una palabra en donde el Señor le dice, ¿sabes qué? Ordena todo porque vas a morir. Y él empieza a meditar, pero en esa meditación, fíjense cuál sería la disposición de su corazón cuando él dice, bueno, los muertos no pueden alabarte como yo hoy te alabo, como yo puedo alabarte hoy. ¿Verdad? Dicen los muertos, ¿verdad? Dicen, no pueden levantar la voz en alabanza como yo hoy lo puedo hacer. Y aún en esa dificultad levanta un clamor, levanta una oración, levanta una alabanza, porque Él dice, en los días que yo tenga, yo voy a alabarte, yo voy a vivir en humildad delante de ti. Yo tengo que aprovechar estos días, estos tiempos en que pueda alabarte y bendecirte, ¿verdad? Y dice, cada generación, en el versículo 19, cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Amén. Dice luego el versículo 20, imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Él aquí, después cuando recibe esa palabra, dice, está alabando a Dios, dice, cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Le alababa a Dios porque Dios había prolongado su vida, porque había traído sanidad, porque lo sanó de esa enfermedad de muerte. Amén. Allí estamos hasta el versículo 20. Amén. Ok, ahora vamos aquí voy a estar compartiendo el capítulo 39. Vamos a estar viendo varios capítulos, amén. Aquí sí le voy a resumir en el capítulo 39, ¿verdad? Habla aquí un poco de que el rey Ezequiel, luego que pasa esta enfermedad, recibe, ¿verdad? Una visita, el rey de Babilonia envía a unos mensajeros a Babilonia, allí le envía una carta, le envía un regalo porque supo que él estuvo enfermo y que había sanado, ¿verdad? Y cuando llegan allí los enviados, dice aquí en el capítulo 39 que Ezequías le muestra todo el lugar, le muestra todo, le muestra toda la riqueza, no hay un solo lugar que él no le haya mostrado todo lo que tenía, el oro, la plata, todo lo que tenía de valor y les muestra todo. Entonces el profeta Isaías le pregunta que qué dice en el versículo 39, en 39:4 dijo entonces, ¿qué han visto de tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay de los tesoros que no les haya mostrado. Luego en el versículo 6, ¿verdad? Dice aquí Isaías Ezequías, dice palabra de Jehová de los ejércitos, y aquí vienen días en que todo será llevado a Babilonia, todo lo que hay en la casa y lo que hay de tus padres, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, ninguna cosa quedará. Amén. Y dice aquí, de tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En el versículo 8 dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová, dice que Jehová, que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El Señor había prolongado los días de Ezequías. El Señor le había dado palabra de que él iba a estar con él, de que iba a guardar la ciudad, de que iba a estar con él todos esos días que le restaban de vida. Y él decía, bueno, yo recibo esa palabra, por lo menos el Señor me ha guardado, ha añadido vida a mi vida, y va a estar conmigo, ¿verdad? Y yo no voy a ver esto que va a ocurrir, porque el Señor prometió guardar mi vida, ¿verdad? Y guardar la ciudad. Pero fíjense, luego, aquí
Vamos al capítulo 40. Amén. Vamos a estar viendo el capítulo 40. Un momentito. El capítulo 40 habla, ¿verdad?, del consuelo para el pueblo de Dios. Habla de consuelo para el pueblo de Dios. Y cuando Dios nos está hablando de juicio, porque muchas veces pensamos que Dios nos habla de juicio para traer temor, para traer miedo, para... No, el Señor nos habla de juicio ¿para qué? Para que nos volvamos a Él, para que su pueblo se vuelva, para traer esperanza, porque cuando Él trae juicio, a la vez está hablando de esperanza y quiere que su pueblo se vuelva a Él, que nos preparemos, que estemos atentos, que estemos apercibidos, que nos llenemos de aceite, que no nos descuidemos, que estemos aquí esperando, viviendo cada día en la presencia de nuestro Dios. Por eso Dios trae palabra, por eso Dios nos dice, ordena tu casa, que nos despojemos de todo, que estemos atentos. Por eso nuestro Dios ayer nos recordaba cada una de sus promesas, cada una de sus palabras, y ha estado hablando para que permanezcamos firmes, para que nos extendamos, para que hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer, porque no sabemos hasta qué día, no sabemos cuándo el Señor va a regresar, no sabemos hasta qué día vamos a estar aquí, pero que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que podamos permanecer firmes, que velemos, que nos extendamos, que afirmemos cada día nuestras vidas en nuestro Dios, ¿verdad? Esa vez la palabra que el Señor ha estado hablando una y otra vez, que afirmemos nuestras estacas, que podamos extender la cuerda, que extendamos las tiendas, ¿verdad? Para poder ver a Dios obrar de acuerdo a su perfecta voluntad y que podamos estar atentos a su instrucción, a obedecerle, a seguirle, porque Él es el que está guiando a su pueblo, Él es el que nos está guiando, que aunque no podamos entender una palabra, que a nuestros ojos pareciera difícil, aunque pareciera que no vamos a poder avanzar, el Señor nos dice que confiemos, porque si hay algo que Ezequías aquí se mantuvo, era diciendo que en ti confío, en que su confianza estaba en el Dios, en Jehová, que su confianza estaba en Él, que no importaba lo humano, no importaba lo poderoso del enemigo, no importaba aún que no tuviera el ejército, que no tuvieran los armamentos que necesitaba, que no tuviera la provisión, su confianza estaba en Dios, su confianza estaba en Dios y es lo que Dios está hablando en este día, que nuestra confianza esté en Él, que permanezcamos firmes, que escuchemos, que nos despojemos lo que nos tengamos que despojar, que dejemos, permitamos a Dios ordenar, porque Él ha estado trayendo palabra para ordenar, para limpiar, para restaurar, para purificar, para sacar y para remover lo que tenga que remover de nuestras vidas. Y dice aquí luego, ¿verdad? Trayendo el consuelo, habla del capítulo 20, cuando está hablando de juicio, está hablando de esperanza, porque trae consuelo a su pueblo. Y yo aquí en el capítulo 20 voy a leer hasta el capítulo, 3, perdone que está en la nueva, en dos versiones, pero bueno, gloria a Dios, así se los voy a transmitir de igual manera. Y en la nueva traducción viviente voy a estar leyendo del 1 al 3 de la traducción viviente, dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura, Jerusalén, y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Fíjense que es lo que Dios está hablando en nuestras vidas en todo este tiempo. A cada uno de nosotros, en nuestros corazones, consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo y háblenle con ternura. Si bien es cierto, Dios está trayendo palabra que redarguye, palabras que nos confrontan, palabras que nos llaman a realmente cambiar nuestra manera de vivir, a tomar decisiones, pero lo hace como lo hace nuestro Dios, con amor, con ternura, llamándonos realmente al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. Y es lo que nuestro Dios está diciéndonos a cada uno de nosotros: consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, consuelen al que está cansado, consuelen al que está débil, consuelen al que está enfermo, consuelen al que está triste, consuelen al desesperado, consuelen al que está en angustia, consuelen al que está dolido, consuelen al que está como oveja sin pastor, consuelen a mi pueblo. Eso es lo que Dios está hablando a nosotros, iglesia. Y dice luego aquí, versículo 1 y 2, sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Y dice el versículo 3, escuchen, es la voz de alguien que clama, es la voz de alguien que clama. Si esta palabra el Señor nos la ha dado una y otra vez, porque es la voz, es nuestra voz, es la voz de la iglesia que clama, es la voz de la iglesia que clama en medio del desierto. Y dice aquí, abran camino a través del desierto para el Señor. Abran camino, y eso es lo que Dios está haciendo, lo que Dios está llamándonos como iglesia. Clamen,
que seamos la voz que clame en el desierto, que abramos camino a través del desierto para el Señor. Dice, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Y yo buscaba aquí, porque cuando está hablando de una carretera, dice, abran una carretera en que en tierra baldía. Y yo buscaba aquí un poco más para ver exactamente todo el significado de lo que Dios quiere mostrarnos. Y está hablando de abran. Fíjense que una vía de comunicación, ¿en dónde? En tierra baldía, ¿en dónde? En tierra donde no se cultiva, donde no se labra, en tierra quizás que podíamos ver como inútil, que quizás no tiene ningún resultado y que no puede ofrecer nada. Allí es esa voz que clama en el desierto. Allí es donde Dios nos llama a abrir ese camino, a preparar ese camino para que el Señor, para cuando el Señor vuelva, porque es Él el que produce. Allí donde pareciera que esa tierra no produce, que es inútil, que no hay nada, que no se lava y que no se cultiva, allí Dios va a obrar y allí Dios nos está llamando a nosotros a clamar y a que seamos esa voz, que se levante esa voz que se escucha, que clama en medio del desierto. Amén. Entonces estamos en el capítulo 40 en el nombre de Jesús. Padre, bendito Dios. Amén. Dice en el capítulo 40 y voy aquí a continuar. En el nombre de Dios, versículo 4, Reina Valera. Voy a estar leyendo aquí, 44. Dice, y esta es palabra que el Señor ha estado hablando, hermano, y cuando el Señor habla y habla, no repite, porque allí me dijo en esa palabra que la amo, que se haga viva, que edifique cada una de esas palabras en nuestro corazón, que estelar nuestro entendimiento, nuestra mente, que nos guíe, que la meditemos, que la hablemos, que la creamos en nuestro corazón. Y dice aquí el versículo 4, todo valle sea alzado, agístese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La verán todos, ¿por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado, porque la palabra viene de parte de Dios, porque el que está hablando es nuestro Dios, a su pueblo, a su iglesia, aquel que le clama, aquel que le busca, aquel que aunque no sepa que está aquí, aunque no conozca a nuestro Dios, clama y allí nuestro Dios le escucha y ve su dolor y ve su lágrima. Y dice en el versículo 6, busque, decía, da voces, y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y fíjense que dice, ¿qué es lo que vamos a decir a voces? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Y dice aquí, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor está aquí haciéndonos recordar a través de esta palabra que también traía al rey Ezequías nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que la vida le pertenece a Él, que Él es el hacedor, que Él es nuestro creador, que le pertenecemos a Él, que Él trae vida, que Él trae sanidad, pero que su palabra permanece, su palabra todo lo sostiene, su palabra tiene poder, su palabra siempre va a producir. Y por eso el Señor ayer nos recordaba cada una de sus palabras, de sus preciosas y grandísimas promesas, porque su palabra es vida, porque su palabra es medicina, porque su palabra es nuestra fortaleza. Y el Señor hoy nos sigue recordando, mi palabra permanece, confía en mi palabra, permanece, no importa lo que veamos, no importa la dificultad, no importa quién se levante, no importa quién pelee, no importa, porque no va a prosperar, porque yo soy el que le doy la victoria, porque yo soy el que les cuido, yo soy el que les protejo, porque la obra es mía, porque soy yo, y es mi palabra la que permanece, es mi palabra la que permanece para siempre. Dice aquí, súbete en el versículo 9, súbete sobre un monte alto y anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Jerusalén, ved aquí al Dios vuestro. Vean aquí que nuestro Dios vuelve y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Nuestro Señor vendrá, por eso está hablándonos cada día para que estemos preparados, para que preparemos ese camino, para que seamos esa voz que clama, para que podamos poner orden en nuestra casa. Dice, su brazo señoreará
nuestro Señor va a venir y va a señorearse. Y aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro, viene con recompensa, viene como ese pastor que apacentará su rebaño, en su brazo llevará sus corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjense aquí cómo habla en el 40, amén. Está hablando aquí de ese Dios que obra de esta manera, recordándonos el poder de su palabra, este poder que tiene su palabra preciosa. Amén. Luego, vamos al capítulo, seguimos el capítulo 40. Amén. Vamos desde el 12, ahora desde el 12. Voy a leer aquí un momentito. Gloria a Dios. 40, entonces dice, y habla aquí, empieza a hablar de ese Dios incomparable, de ese Dios, ¿verdad? Grande y poderoso que tenemos. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? Está hablando de esa grandeza, de ese poder de Dios. Dice, ¿quién ha medido los cielos con sus dedos? Ese es nuestro Dios, los cielos, ¿quién puede medir los cielos con sus dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo, para instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿Le mostró la senda de justicia? Amén. Dice el versículo 16. Fíjense aquí, en el versículo 16, cuando está hablando de un Dios incomparable y empieza a ver esos dioses que se buscan, esos dioses que tenían, esos dioses que podían contener o que buscaban poder ver o comparar con alguien, pero nuestro Dios es incomparable. Y dice aquí en el versículo 16, toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Ni siquiera todos los animales, ni toda la madera podían aquí dar una ofrenda digna, por eso hemos recibido la ofrenda que sí era digna en nuestra vida. Y dice el versículo 18, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Nosotros no podemos hacer ninguna imagen, nosotros no podemos comparar a Dios con nadie. Fíjense que dice aquí en el versículo 19, se le puede comparar con un ídolo formado en un molde. Ese es el Dios de algunos, esos son los dioses que tienen por allí, que pueden compararlo, que pueden hacerlo, que cabe en un molde, que pueden hacer una imagen, que puede estar revestido de oro y decorado con cadenas de plata, dice aquí. Dice en el versículo 20, y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudra y un artesano habilidoso para que la talle a una imagen que no se caiga. Fíjense aquí, esos son los dioses que lo pueden tener en molde, que le pueden colocar y que tienen que sostenerla para que no se caiga. Esos son los ídolos, esos son los dioses que ellos pueden representar, pero nuestro Dios es incomparable, nuestro Dios no se puede representar, nuestro Dios es grande, es poderoso, no hay nada que se compare a Él. Dice en el versículo 21, ¿acaso no han oído? ¿No entienden? Están sordos las palabras de Dios. Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. No hay nadie que tenga el poder de nuestro Dios. Él juzga a los que pueden ser poderosos, Él los juzga y los reduce a nada. No hay quien pueda ser poderoso, no hay nadie que se pueda comparar con nuestro Dios. Dice el versículo 24, apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos, se marchitan. No hay nadie que pueda ser poderoso porque no tiene raíces, porque nuestro Dios sopla y se marchitan y se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. ¿Quién? Dice el versículo 26, levanten la mirada a los cielos. Y eso es lo que Dios nos vuelve a decir aquí, así como el rey Ezequías levantó su mirada hasta que se cansó. Allí, porque sabía que de allí venía, ¿verdad? Su socorro y su respuesta. Aquí nos está diciendo nuestro Dios, levanten la mirada a los cielos. No estén viendo la situación, la circunstancia, no estén viendo lo terrenal, no estén como el Señor me mostraba a veces que estamos, en vez de ser como el águila, a veces estamos como gallina picoteando la tierra,
Y el Señor nos dice, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y las llama cada una por su nombre. Cada estrella tiene un nombre a causa de su gran poder y de su incomparable fuerza, porque ese es nuestro Dios. Gran poder, incomparable fuerza, nuestro Dios poderoso, fuerte, temible, grande, grande en batalla, ese es nuestro Dios, no se pierde ni una de ellas. Luego dice aquí, amada iglesia, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Nuestro Señor nos mira, nos escucha y mira aún nuestras lágrimas, ¿verdad? Como escribía el rey Ezequías. Y dice aquí, oh, el Señor no ve tus dificultades. Oh, Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Amada iglesia, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. En Él nunca se debilita. Él nunca se debilita ni se cansa. Nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no duerme, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no se debilita. Dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Nadie. Él es el eterno, Él es el poderoso. La sabiduría viene de Él. Aún nuestro pensamiento muchas veces queremos entender y no vamos a entender porque aún la palabra de Dios dice que entendemos por fe todas las cosas por fe, no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con nuestra lógica, no tiene que ver con nada, sino por fe, por fe, por fe, porque aunque no lo entendamos va a ser por fe, porque el justo por fe vivirá, y si retrocedemos no le agradaremos, es por fe, hermano, muchas veces aunque no entendamos, aunque no lo veamos, aunque sea difícil, es por fe. Dice aquí el versículo 29, Él da poder a los indefensos. Hay mucha gente indefensa por la cual clamamos, sí, pero Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Aunque estemos débiles, aunque ya existan débiles, necesitados, allí está nuestro Dios para protegerle, para guardarle, para defenderle, para darle fortaleza a los débiles. Dice luego la palabra aquí, ya culminando en el 40, dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, los que confían en el Señor. Así como este rey confiaba y su confianza estaba puesta en nuestro Dios nos dice, confíen, 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 porque tendremos nuevas fuerzas, porque volarán alto como las alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Y ya para culminar, disculpen, pero ya estamos terminando. Luego, para terminar aquí, vamos al capítulo 41. Amén, gloria a Dios, que sea el Señor realmente trayendo cada palabra, porque yo sé que el Señor está aquí hablando a muchos corazones, trayendo respuesta a nuestras vidas, recordándonos quién es Él, recordándonos quiénes somos nosotros en Él y recordando cada una de esas palabras que ha hablado día tras día a nuestras vidas. Y dice aquí luego, ¿verdad? Dice, escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen en el tribunal. Está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da la victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Fíjense que dice aquí, los persigue y avanza seguro, aunque pise terreno desconocido. Así es, hermanos, así nuestro Dios nos permite avanzar seguro, aunque pisemos terreno desconocido. Iglesia, Él nos permite caminar y avanzar seguro, aunque pisemos terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Eso es lo que Dios ha estado hablando, ha llamado generación y familia. Él está restaurando, no nuestra vida, no una vida, Él está restaurando familias, Él está restaurando generaciones, Él está recordando que es un Dios fiel, que su palabra permanece, que es un Dios poderoso, que no se cansa. Soy yo, dice el Señor, soy yo el Señor, el primero y el último. Soy yo el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Eso es lo que nuestro Dios está recordándonos. Soy yo, iglesia. Soy yo el primero, el último. Únicamente soy yo. Amén.
Dice, las tierras más allá del mar observan con temor, las tierras lejanas tiemblan y se movilizan por la guerra. Los fabricantes de los ídolos se pueden alentarse unos a otros y dicen, sé fuerte. El escultor anima al alfede y el que hace moldes colabora con el yunque. Muy bien, dicen, están quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después que juntan al ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, en cuanto a ti, a quien he escogido, en cuanto a ti, mi siervo. Amén. Dice en el versículo 9, te he llamado desde los confines de la tierra. Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo. Eres mi siervo. Eres mi siervo. A ti te he llamado de los confines de la tierra y te he dicho, eres mi siervo, pues te he escogido. Te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que te trataron de conquistar. Los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte. No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte porque yo te he escogido de los confines de la tierra y te he dicho, eres mi siervo. Eres mi siervo, no temas porque yo estoy contigo y te he escogido de los confines de la tierra. No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos convirtiendo los montes en paja. Amén. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua en el versículo 17 y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los antiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré iglesia. Plantaré en el versículo 19 árboles en el desierto. El Señor está hablando de aquí, de este poder, de su poder sobrenatural, del hacer milagros, porque aún en el desierto, Él dice, plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, todo aquello que en lo humano no puede haber en el desierto, allí Dios dice que lo va a hacer florecer, que lo sembrará. ¿Y por qué dice esto? Dice en el versículo 20, lo hago para que todos lo vean, para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho, que el Señor es quien lo ha hecho. El Señor va a obrar de manera poderosa, el Señor va a obrar en milagro. ¿Para qué? Para que sepan, entiendan que es Él el que lo ha hecho, que es Él, el Santo de Israel, lo ha creado. Amén. Gloria a nuestro Señor. Amén, 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 Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, porque estamos delante de ti, Señor, para escuchar una vez más cada una de tus palabras, de tus promesas, Señor, porque eres tú el que nos habla, eres tú el que nos hace recordar, Señor. Eres tú el que nos estás hablando, Señor, para que ordenemos nuestra casa, Señor, para que te escuchemos hablar a nuestra vida, porque eres tú, Padre, el que nos da la victoria. Eres tú el que peleas por nosotros, eres tú el que nos dice que confiemos, Señor. Eres tú el que nos recuerda que eres poderoso, que eres grande, que tú señoreas, que tú gobiernas, que el mundo es estrado a tus pies, Señor, que no hay nadie como tú, que no hay nadie que se pueda comparar, Señor, que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti, poderoso Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque eres tú el que nos has escogido, porque eres tú el que le hablas a tus siervos, Señor, porque eres tú el que nos recuerda, Señor, que tu palabra permanece para siempre, que cada una de tus palabras permanecen, Señor, que tú eres fiel, que tu palabra regresa prosperado, Señor, que no
tengamos miedo, que no tengamos temor, que eres tú el que hablas, que eres tú el que nos sostienes, que eres tú el que cumples cada una de tus promesas, que eres tú el que has llamado desde los confines de la tierra. No temas, eres mi siervo, yo te escogí, no temas, eres mi siervo, yo te he escogido, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy el que estoy contigo, amén, soy yo, y el Señor repite, soy yo el que estoy contigo, soy yo el que te he llamado, soy yo el que hablo allí más allá de las aguas, más allá en tierra lejana, llega mi palabra, recorre mi palabra como ríos a todo lugar, en todo lugar, hasta lo último de la tierra, porque soy yo el que te he escogido, soy yo el que te he llamado, soy yo el que te he dicho, eres mi siervo, yo te he escogido, no tengas temor, no tengas miedo, yo te he escogido, confía, yo te he escogido, yo te he llamado, yo haré estas cosas para que puedan entender que soy yo el que estoy obrando, que soy yo el todopoderoso, que soy yo el Dios de milagro, que soy yo el Dios soberano, que soy yo el que he creado todo, que soy el creador de todo, que soy el que he creado todo. Amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre de Gloria, gracias por tu preciosa palabra, gracias por hacernos recordar quién eres, gracias por cada palabra que traes a nuestras vidas, gracias, Señor, porque hablas una y otra vez, Señor, a nuestras vidas, que cada palabra produzca en nuestro corazón, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, el que sigue sobrando en medio nuestro, que eres tú el que estás hablando a tu iglesia, que eres tú el que te estás manifestando, que eres tú el que nos recuerda, Señor. Eres tú nuestro Dios, Padre. Eres tú nuestro Dios. Tuyo somos, Señor. Tuyo somos y tú eres nuestro Dios poderoso, eterno, soberano. Nuestro Dios, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre de gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y en este día, Padre, en este día recibimos tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que transformes nuestras vidas, Señor, y que vivamos cada día de nuestra vida humillados delante de ti. Que sepamos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que eres tú el que nos hace mantener firmes en las alturas, Señor. Que podamos levantar nuestro clamor siempre, que seamos esa voz que clame día y noche en el desierto y que preparemos el camino para tu regreso, Señor, porque tú estás hablándonos, que preparemos, que seamos esa voz que clama, Señor, y que nuestros ojos se levanten a lo alto, Señor, porque es de allí donde tendremos respuesta, es de allí donde vendrá nuestro socorro. Eres tú el que traerás palabra, eres tú el que traerás respuesta, tú estás trayendo respuesta, Señor. Ya tú lo estás haciendo, Señor. Tú no la traerás, tú la estás trayendo. Tú estás trayendo palabra, tú estás trayendo respuesta, ya tú has abierto los cielos, ya tú has enviado a tus ángeles, Señor, ángeles. Los cielos ya han sido abiertos, tú estás estableciendo, Señor, tú te has acercado. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, porque sabemos que estás haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes delante de ti, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Con nuestra mirada puesta en ti, Padre de gloria, te alabamos hoy y siempre y cada día de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, Señor, te alabaremos, te glorificaremos, exaltaremos tu nombre, proclamaremos que eres el único Dios vivo y poderoso, grande, temible, grande y poderoso es nuestro Dios, grande y poderoso es nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos, Padre. Gloria a tu santo nombre, Señor, bendito Dios. Te glorificamos, Señor, te glorificamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos renueva, tú eres el que nos fortalece, tú eres nuestra bandera, Señor. Tú eres el que nos hace levantar, permanecer firmes, extendernos, Señor. Levantar nuestra voz y clamar a lo alto, clamar, Señor. Levantar cada clamor delante de ti. Eres nuestra bandera, Señor. Tu nombre está engrandecido sobre tu amada iglesia. Tu nombre está engrandecido en nuestras vidas. Tu nombre lo llene todo, Señor. Llena nuestra vida, nuestro corazón, en nuestras casas. Señoríate sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre los matrimonios, Señor, sobre cada ministerio, Señor, sobre tu amada iglesia, Padre. Llénalo todo, Señor, con tu presencia, Señor. Llénalo todo, Señor, que sea engrandecido tu nombre, solo tu nombre, Señor. Solo tu nombre es engrandecido, Señor.
Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida, Señor. Por cada nación, Señor, a donde llega tu palabra, donde tú te extiendes, donde tú recorres. Porque aún a través del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, tú nos llevarás para extendernos, para ser guiados por ti, para seguir tu dirección, Señor, para que tu palabra recorra como ríos de agua viva, Señor, y todos puedan verte y todos puedan reconocer que eres tú, Señor. Eres tú, Señor, eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Escucharan al rey Ezequías para que entraran en temor, y eso es lo que hace el enemigo, muchas veces viene con palabras para que entremos en temor, para hacernos dudar, para aún levantarnos quizás contra autoridades que aunque han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Poder traer esa duda y ese temor a nuestra vida, porque el rey de Asiria se levantaba y venía a traer temor y a mostrar qué, a mostrar lo que veían, lo que podían ver en sus ojos humanos. Y eran a todos los pueblos allí que habían sido vencidos, que habían sido derrotados, que no podían delante del poder de este rey, delante del armamento, porque él tenía, ¿verdad? Un reino que era poderoso en lo humano, tenía un ejército que era grande, tenía las, las armas que nadie podía vencer contra esas armas. Y él usaba todo eso para traer temor al rey Ezequías. Pero aún así el rey Ezequías se mantuvo firme y el Señor le trajo palabra a través del profeta Isaías y le dijo que confiara, que él iba allí a traer esa victoria, que él iba a pelear por él, así como muchas veces nosotros vemos que el Señor trajo una y otra vez palabra en diferentes oportunidades, de diferentes maneras. El Señor dio victoria a David y le daba victoria, ¿verdad? Y él ganaba batallas peleando ejército. Pero muchas veces también el Señor daba instrucciones y quizás daba instrucciones que para los ojos humanos o para el pensamiento de un ejército o de unos soldados no tenían sentido, pero ellos aún así permanecían obedeciendo la instrucción que Dios le había dado, porque muchas veces el Señor, siendo menos, le decía, vayan, pónganse allí de frente y no hagan nada. Y eso parecía ser algo absurdo, ¿verdad? Que delante de un ejército más grande, que a los ojos podía ser más poderoso, el Señor le decía, no hagan nada. O quizás en otra oportunidad el Señor le decía, den vueltas. O en otra oportunidad el Señor decía, levanten alabanza. O coloquen a los adoradores de primero. El Señor le decía, no colocaran a los que sabían pelear, sino a los que sabían adorar. Y esas cosas quizás no podían tener sentido en nuestra humanidad, pero eran las instrucciones que Dios daba y que muchas veces depende de la obediencia y no de lo que podamos entender y no de la lógica humana, sino de la obediencia a las instrucciones dadas por Dios para que podamos tener la victoria que Dios ha prometido a su pueblo. Y así fue con el rey Ezequías. Dios habló al rey Ezequías y el Señor, después que el rey Ezequías fue y se burló y humilló y quiso traer temor, al día siguiente, cuando amaneció, todo el ejército, la mayoría del ejército, no todo, pero dice aquí la palabra, que ciento, yo no sé cuánto sería el ejército en total, pero era lo suficiente como para que el rey pudiera irse y huir, ¿verdad? Y dice aquí, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpos de muertos. Esto lo dice en el capítulo 37, versículo 36. Está hablando como el Señor, fíjense aquí, él ni siquiera se levantaron, ni siquiera fueron a pelear. El Señor hizo que cuando amaneciera todos estuvieran muertos. Ya el Señor le había dado la victoria sin ni siquiera que ellos se expusieran. El Señor venció. El Señor lo va a hacer a su manera, sin que nosotros sepamos cómo. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Permanecer fieles, permanecer íntegros, permanecer leales, porque eso fue lo que hizo nuestro Dios y ha hecho y sigue haciendo, dar instrucciones, dar palabra a su pueblo. Pero el pueblo que debía hacer, confiar y mantenerse firme, confiar y permanecer allí en esa palabra que viene de parte de Dios. Así nuestra mente, nuestra humanidad, así lo humano, lo físico nos muestre lo contrario. Estos ejércitos, este pueblo de Dios tenía la victoria, era porque Dios hablaba y ellos creían y obedecían y mantenían esa fidelidad, esa lealtad a Dios, porque aquí ese rey de Asiria, cuando estaba leyendo,
venía como a querer a que ellos se rindieran, a que ellos pudieran hacer alianza con Él, en medio de lo que veían. Pero ojo, hermanos, nosotros tenemos que estar fieles, permanecer firmes. Y aunque quizás una alianza pueda parecer buena, aunque una alianza pueda parecer que puede salvar nuestra vida o que puede traer protección o seguridad o provisión, nosotros debemos permanecer fiel y cuidar de no aliarnos con aquellos que están profanando el nombre de Dios, o que en la humanidad puedan traer una seguridad, porque nuestra confianza, nuestra seguridad vienes de parte de ese Dios poderoso que tenemos, de ese Dios que ha estado hablándonos todos los días, de ese Dios que hemos visto mover con poder, con misericordia, con amor, con ese Dios que hemos visto como ha traído libertad, como ha traído sanidad, porque hemos sido testigos de ello, porque cada semana vamos a más, porque cada semana podemos testificar. Y yo estoy seguro que esta próxima semana vamos a seguir testificando, porque así como Dios ha hablado, Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Y el Señor nos está preparando para que continuemos allí alertas, fieles, atentos a lo que Él está hablando. Y vamos a empezar aquí en el capítulo 38, en el nombre de nuestro Señor. Y dice así, en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Fíjense aquí, hermanos, gloria a Dios por su palabra. Y quiero aquí compartir y que nos podamos detener en diferentes puntos, ¿verdad? Fíjense aquí cómo inicia, ¿verdad? Que el profeta Isaías trae una palabra al rey Ezequías porque él enferma de muerte. Aquí el rey Ezequías enferma de muerte y viene el profeta Isaías a traerle una palabra. Y quizás esta palabra, ¿verdad? Es una palabra fuerte, dura, quizás no la esperaba, ¿verdad? Y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo creo que por un segundo cada uno de nosotros podemos pensar en un momento que nos diga, se acerquen y sabemos que no está hablando cualquiera, sino que está hablando Dios a través de un siervo y dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, no solo le dice no morirás, sino que viene una afirmación y dice y no vivirás. Esa fue la palabra que recibió el profeta, el rey Ezequías. Y yo me imagino si muchos de nosotros, ¿verdad? Podamos recibir esta palabra. O quizás muchos de nosotros hemos dicho, nos gustaría saber cuándo será ese momento en que vamos a partir, ¿verdad? Hemos dicho quizás muchas veces esto y quizás no lo vamos a saber porque no vamos a saber exactamente, ¿verdad? Al menos que Dios de igual manera pueda mostrarnos, pero no vamos a saber el día en que vamos a morir, eso puede ser en cualquier momento. Pero sí es importante que sepamos qué es lo que Dios sí está hablando, qué es lo que Dios sí está hablando uno y otra vez a su iglesia, y es que ordenemos nuestra casa, porque lo que sí sabemos es que el Señor va a venir en cualquier momento, y vamos a partir a su presencia, y Él va a venir por su iglesia, y ha estado hablando, y sigue hablando, porque nos habla como iglesia que estemos preparados, a que podamos ordenar nuestra casa, a que podamos despojarnos de lo que tengamos que despojar, a que tomemos decisiones, ¿verdad? Y así como Él vino a la vida de Ezequiel esta palabra, ordena tu casa. El Señor ha estado hablando eso y ha estado hablándolo una y otra vez, que ordenemos nuestra casa. Cuando ordenamos nuestra casa es momento de tomar decisiones, es momento de que Dios quiere limpiar, es momento de que sean removidas cosas, de mover cosas, de sacar cosas que tengamos que sacar y de colocar, ¿verdad? Muchas veces cuando ordenamos colocamos cosas nuevas y eso es lo que Dios quiere hacer, así como adoramos. Venimos delante de Dios para que Él vacíe todo, para vaciarnos completamente de todo lo que podamos haber en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras relaciones.
¿verdad? En nuestra mente, vaciar todo para que sea limpio por Dios y para que Dios pueda tomar el lugar que le corresponde, para que sea Dios allí gobernando, limpiando, enseñoreándose sobre nuestra vida. Y esto es lo que Dios está hablando, ordena tu casa. No necesitamos esperar recibir una noticia, una situación, estar viviendo por proceso para que podamos ordenar nuestra casa. No necesitamos pasar por una enfermedad. Aquí era una enfermedad de muerte.